Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Estaremos trabajando en la unidad 1, ángulos y sus medidas. Tema clasificación de ángulos. Como ya todos me conocen, yo soy la profesora Ángela González en el curso de trigonometría. Objetivo: reconocer la diferencia entre los ángulos según su medida. La reflexión de hoy dice: haré de mi vida una matemática. Sumaré alegría, restaré dolor, dividiré las penas y multiplicaré el amor. Les voy a dar unos segunditos para que entonces puedan reflexionar. Continuamos. ¿Qué es un ángulo? A diario podemos notar la formación de ángulos en diferentes situaciones y objetos. Observe su habitación o donde usted se encuentre, ya sea en la cocina, ya sea en la sala, en el balcón, en el patio. Observe a su alrededor y podemos observar diferentes tipos de ángulos. Ahora les voy a presentar dos imágenes y yo quiero que usted me indique dónde podemos identificar ángulos en las siguientes imágenes. Les voy a dar unos segunditos para que observen. Ok, en la primera imagen ya tenemos un identificado que está en esta posición en color amarillo, pero en adición a ese tenemos muchos más. Podemos observar aquí un ángulo, otro ángulo, y si voy, ¿verdad?, clasificándolos, podemos observar que lo más que tenemos son ángulos rectos y ángulos llanos. Ya mismo vamos a repasar esos conceptos. En la segunda imagen entonces podemos observar que ya tenemos uno identificado, mas sin embargo tenemos otro, la posición del niño, también tenemos tipos de ángulos y me van a decir, pero Miss, si esos ángulos son importantes, claro, cada movimiento que uno haga con su cuerpo, necesitas conocer, ¿verdad?, esos jugadores, esos tipos de ángulos para poder darle al balón adecuadamente. Si usted hace un ángulo incorrecto, entonces el balón irá para otro lugar y entonces no van a poder ganar el partido. Observe el otro niño que está a mano izquierda. Ese niño podemos observar que para estar parado de esa forma, él necesita primero conocer su cuerpo y segundo, saber cómo él va a tener esa posición de ese cuerpo, cuál es el ángulo correcto para que él se pueda sostener ya sea de una mano o de una sola pierna. Así que ya estamos observando que los ángulos son importantes para nuestro diario vivir. Busque su libreta de matemática y apunte. Ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos. ¿Okay? ¿Qué es un rayo? Un rayo es que tiene principio, pero no tiene fin. Por eso tiene esa flechita. Pero me dice que son dos, así que tengo uno y tengo dos. ¿Qué sucede? Que si yo tengo dos rayos, esos dos rayos tienen que tener un origen, o sea que están saliendo de un mismo punto. Y ese mismo punto se va a llamar el punto vértice. ¿Okay? Están saliendo de un mismo punto. Utilizaremos algunas letras mayúsculas para identificar ángulos. Observe que tengo dos rayos, tengo los dos rayos en un mismo punto llamado vértice y les voy a poner unas letras mayúsculas como sería por ejemplo OPQ, así que este ángulo se llama el ángulo OPQ. O podemos llamar el ángulo P. ¿Por qué? Porque podemos dejarnos llevar solamente por el vértice. Ambos están correctos. Recuerde, tienen que estar en letras mayúsculas porque si usted me lo escribe en minúscula, lo que me indica es un lado. Y estamos trabajando con ángulos. También utilizaremos algunas letras griegas minúsculas para identificar ángulos. Ejemplo, tenemos alfa, beta, gamma, teta, que muchos de ustedes lo conocen como zeta,
y sigma. Es bien importante conocer estos símbolos y llamarlos por su nombre, ¿ok? Recuerde que alfa es este símbolo, no me vengan a decir Missy que parece un pececito. O cuando me vayan a hablar de teta, no me vengan y me digan Missy el círculo que tiene la rayita. ¿Ok? Vamos a llamarlos por su nombre con propiedad. ¿Ok? Vayan escribiendo en su libreta. Continúo. Tipos de ángulos. En años anteriores habíamos aprendido que los ángulos se clasifican según su medida. Ahora vamos a repasar la clasificación de esos ángulos. Y vamos a comenzar con ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Okay? Si el ángulo mide menos de 90 grados, entonces se convierte en un ángulo agudo, que es el que mide menos de 90, más sin embargo tiene que medir más de 0 grados. Quiere decir que un ángulo agudo está entre 89 grados a 1 grado. ¿Okay? Así que sería de 1 grado a 89. Tiene que estar comprendido entre ellos. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180. Porque si mide 180 ya se convierte entonces en un ángulo llano. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son dos ángulos o más, que cuando yo los sume, su medida me tiene que dar a 180 grados. Pues vamos a observar. Tengo dos ángulos, el ángulo llamado beta y alfa. Pues mire, cuando yo sume beta, que me dice que es 150 grados, y cuando yo sume alfa, que me dice que es 30, la suma de ellos dos me tiene que dar a 180. Correcto. Pues entonces son ángulos suplementarios. Ángulos complementarios. Pues yo voy a tener ahora dos ángulos o más, que cuando yo los sume, esa suma me tiene que dar a una medida de 90 grados. Vamos a observar la imagen. Tengo el ángulo beta, me dice 55 grados. Tengo el ángulo alfa, 35. La medida de esos dos ángulos me da 90, correcto. Pues entonces serían ángulos complementarios. Suplementario, dos o más ángulos que cuando yo los sume me dé a 180. Ángulo complementario, dos o más ángulos que cuando yo los sume me dé a 90 grados. Continuamos. Ángulo cóncavo. Mide más de 180 grados, pero menos de 360. Como por ejemplo, tenemos aquí un ángulo, vamos a ponerle una medida sin escala. Vamos a suponer 210 grados. ¿Qué es sin escala? Que no lo estoy midiendo correctamente, ¿ok? Un ángulo completo o perigonial es un ángulo que mide exactamente 360. ¿Qué quiere decir? Que si yo salgo del inicio de ese objeto, yo voy a dar una vuelta de 360, voy a terminar en donde mismo salí. Así que puedo observar que uno de los rayos está encima de otro rayo. Por cada dar la vuelta queda uno encima del otro. Y eso quiere decir que están superpuestas, ¿ok? ¿Qué es ángulo nulo? Los ángulos nulos son ángulos que miden exactamente 0 grados. ¿Ok? Quiere decir que el lado inicial y el lado terminal están juntitos, sobrepuestos uno encima del otro, a diferencia del completo, era que él daba la vuelta de 360 y quedaba exactamente donde comenzó. En este quiere decir que no tiene ningún movimiento, el lado terminal no tuvo ningún movimiento, se mantuvo en su origen, ¿ok? Vamos a repasar. ¿Qué era ángulo agudo? Un ángulo que mide menos de 90. Ángulo recto mide exactamente 90. Ángulo obtuso mide más
de 90 y un ángulo llano mide exactamente 180, el cóncavo mide más de 180, pero menos de 360, porque si no sería entonces un ángulo completo. El ángulo nulo es el ángulo que no tiene ningún movimiento, 0 grados. Ángulo complementario es que la suma de dos o más ángulos me dé a 90. Ángulo suplementario quiere decir que dos o más ángulos, al sumarlo, me dé 180 grados. Referencia recuperado de internet de esas dos páginas y del módulo del Departamento de Educación.